Buenos días, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Estamos, sí, tengo que hacer un ajuste aquí, como ustedes saben. Siempre que tengo que hacer estos ajustes aquí, sí, mira, ya por aquí estamos ya. Vamos a hacer estos ajustes aquí, sí, mira, ya por aquí estamos ya. Vamos a hacer estos ajustes aquí, sí, mira, ya por aquí estamos ya. Vamos a hacer estos ajustes aquí, sí, mira, ya por aquí estamos ya. Vamos a hacer estos ajustes aquí. No me estaban escuchando porque tenía silencio, hombre. Todo bien, bueno, pues si no, no vamos a poder grabar la clase como la debíamos de grabar. ¿Ok? Ok. Sí, bueno, vamos a comenzarlo ya otra vez. Vamos a comenzar de nuevo. Vamos a comenzar en el libro, estudiando el libro de Marcos, capítulo 11, y vamos a empezar en el versículo 1 y creo que lo vamos a hacer hoy hasta el versículo 19. Dice así en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagá y Betania, cerca del monte de los olivos, Jesús envió a los 12 discípulos, a 12 de sus discípulos, y le dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes, y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino atado, en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien le dice: ¿por qué hacen eso?, digan: el Señor lo necesita, enseguida lo verán acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús le había dicho, y le dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén, fue al templo, y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Bueno, entonces aquí vamos a ver lo que está sucediendo aquí en el versículo 1, ¿no? En versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén por
Befagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos, y le dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes, y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien le dice: ¿por qué hacen eso? El Señor diga: el Señor lo necesita, y enseguida devolverá acá. Bueno, aquí lo que podemos ver, ¿no? Que aquí en el versículo 1, como dice: cuando se acercaban a Jerusalén, por Betesda y Betania, acerca del monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos. Él envió a dos de sus discípulos, ¿para qué? Para que fueran y le trajeran, ¿qué? Un pollino. Y vayan a la aldea y entren ustedes, y entre ellas. Y entonces le dijo de que en la aldea ellos iban a encontrar, ¿qué? Un pollino. Jesús lo ve todo. Jesús lo sabe todo. Y ya pronunció de que iban, que fueran a buscar el pollino, atado en el cual, en el cual nadie se ha montado en ese pollino. Nadie se ha montado en ese pollino. Y todavía, y lo que los desaten y que se lo traigan. Y si alguien le pregunta, ¿por qué hacen eso? El Señor le dice que el Señor lo necesita, y enseguida se lo verá. Entonces, mira, para que usted vea lo que sucede, lo que va a suceder aquí. Él va a entrar a hacer a comenzar su ministerio. Él va a entrar a comenzar su ministerio. Y él, fíjate, para que él es el dueño de todo. Él lo sabe todo, es el dueño de todo. Y me dice con la humildad de que él entra en un pollino, y ese pollino no es de él. No es de él. Prácticamente lo que hace es que lo pide prestado, y le dice: bueno, yo lo voy a utilizar, pero después yo se lo voy a devolver. Si alguien lo ve, le dice que es prestado, no le dice que es prestado, le dice que él se lo va a devolver otra vez. Le dice que se lo devolverá. Y entonces eso es para que tú veas: Jesús es el dueño de todo. Jesús cura a enfermos. Jesús hace milagros. Y Jesús entró humildemente. Entró para comenzar su ministerio. ¿En qué? En un pollino, y no era ni de él, era hasta prestado. Versículo 4. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta afuera de la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban aquí le dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús le había dicho, y le dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y él se sentó sobre el pollino, y él se sentó sobre él. ¿Y qué sucedió? Y muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ellos cogieron e hicieron lo mismo que Jesús le había dicho, fueron allá, encontraron el pollino, y le preguntaron a la persona: ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Cuando lo hicieron, lo encontraron junto a una puerta, ¿no? Y entonces las personas le preguntaron: ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Entonces le dijo: bueno, el Señor, ellos le respondieron tal como Jesús le había dicho, y le dieron permiso. Lo mismo que Jesús le había dicho, ellos se lo dijeron. Entonces, ¿qué hicieron? Le dieron permiso. Entonces trajeron, ¿qué? El pollino, y echaron arriba, ¿qué hice? Echaron arriba sus mantos. Y entonces Jesús se sentó en él con tremenda confianza, porque sabía de todos modos de que ahí en ese pollino nadie sabía montar en ese pollino. Nadie sabía montar en ese pollino. Eso es para que tú veas el poder que tiene Jesús. Sabiendo que si hay una persona, los pollinos que son nuevos y no se han sentado nadie, son innaturales, porque nunca nadie se la sentado. Y Jesús se le sentó, y el pollino como si no le hubiera pasado nada. Muchas personas tendieron sus mantos en el camino,
y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que seguían detrás. Versículo 9. Los que iban delante y los que iban detrás, los que iban delante y los que seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre y David que viene. Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos diciendo: ya avanzada la hora. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos ver aquí en el versículo 9, no? Que muchas personas, ¿no? Lo seguían, lo iban delante de tres, delante, y los que seguían gritaban: Hosana, Hosana, Hosana. ¿Qué quiere decir Hosana? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Sabían de que Jesús venía en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Jesús entró a Jerusalén, fue al templo. Jesús, fíjate, entró a Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió a Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Bueno, versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos lo estaban escuchando. Bueno, mira aquí lo que sucede en estos versículos de 12 al 14, ¿no? Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Que él sentía los mismos sentimientos, las mismas cosas que estábamos nosotros. Y podemos ver la identidad de él en este párrafo, en este pasaje, ¿no? De que él tenía hambre. Él tenía hambre. Entonces, ¿qué hizo? Desde lejos vio a la higuera con hojas, pues a ver quizás si podía hallar algo en ella. Y cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de los higos. Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos estaban escuchando. Una de las cosas que podemos ver de que él vio, de que habían hojas verdes, entonces cuando uno ve hojas verdes, cuando él ve hojas verdes, pensaba de que también había fruto ahí, pero que no había ningún fruto. ¿Y qué hizo? Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Así le dijo. Y sus discípulos lo estaban escuchando. Versículo 15. Versículo 15. ¿Ok? Versículo 15. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo, buscó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cuevas de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba mirada de su enseñanza. Cuando atardecía, Jesús y sus discípulos solían salir fuera de la ciudad. Bueno. Bueno, aquí en el versículo 15 dice: llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, buscó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían palomas. Bueno, aquí lo que podemos ver, ¿no?
¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Cogió y entró al templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y le enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Bueno, está escrito, vamos a ver por eso está escrito. Si está escrito, quiere decir que eso fue escrito en algún lugar. Y eso fue escrito en el libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 11. Se ha convertido esta casa, que es llamado por mi nombre, en cueva de ladrones delante de sus ojos. Yo mismo lo he visto, declaran el Señor. Bueno, yo no sé por qué lo que estaba pasando, de que el Señor Jesús declara que estaban robando, que estaban convertido en un nido de ladrones. Entonces buscó las mesas, el dinero y los asientos que lo habían vendido las palomas y no permitía que nadie transportara objetos alguno a través del templo. Y la enseñanza diciendo, no está escrito, mi casa será casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones, la han convertido en cueva de ladrones. ¿Pero por qué lo han convertido en cueva de ladrones? Porque parece que ellos estaban haciendo en ese tiempo, como usted sabe, que venían las personas a darle holocausto a Dios ahí. Ellos a lo mejor le estaban vendiendo qué cosas, animales imperfectos, animales que no tenían nada que ver, animales que eran propiedades de ellos y estaban a disposición de hacer negocios. Y entonces lo que Jesús dijo, no, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Ok, los principales sacerdotes, entonces los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban como destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirado de su enseñanza. Cuando atardecía, Jesús y sus discípulos solían salir fuera de la ciudad. Entonces mira lo que estaba sucediendo. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús. Estaban tratando la manera de quién, de destruir a Jesús. ¿Por qué estaban tratando la manera de destruir a Jesús? No se sabe muy bien, pero sí se sabe de que estaban tratando la manera de destruir a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es una persona, está haciendo las cosas que podemos ver, de que está haciendo las cosas que su papá, Dios, lo había mandado que hiciera, y estaba poniendo en orden todas las tradiciones que los sacerdotes, los escribas, estaban siguiendo. Vamos a ver lo que dice aquí en el libro de 21, capítulo 21 del libro de Mateos, capítulo 21, versículo 46. Y cuando procuraron prender a Jesús, tuvieron miedo de la multitud, porque ellos lo tenían como profeta. En este mismo libro de Marcos, vamos a ver en el capítulo 12, versículo 12, y dice, y procuraban prender a Jesús, pero tenían miedo porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola y lo dejaron y se fueron. Ok, Lucas capítulo 20, versículo 19, los escribas y los principales sacerdotes procuraron arrestar a Jesús y en aquella misma hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. En el libro de Juan, capítulo 7, versículo 1 dice, después de esto Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea porque los judíos lo querían matar. Entonces, ¿quiénes querían matar a Jesús? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? Eran las mismas personas que estaban trabajando en el templo, las mismas personas que estaban haciendo las cosas de Dios y por Dios. Entonces eso es lo que nos enseña a nosotros, de que nosotros tenemos que tener cuidado
con las mismas personas que están trabajando con nosotros en las iglesias. ¿Por qué? Porque lo que están trayendo es muchas veces divisiones. ¿Y cuándo es que traen las divisiones? Traen las divisiones y traen todo ese tipo de cosas que están en contra de la palabra, cuando ellos están tratando la manera de hacer las cosas a su forma, tratar la manera de hacer las cosas como ella entiende que sea correcto y no hacerla como Jesús nos ha enseñado a todos nosotros que la debemos hacer. Cuando nos olvidamos de lo que dice la palabra la palabra de Dios, es cuando tratamos una manera de hacer nosotros las cosas. Fíjate, entonces, pero lo que podemos ver también aquí es que toda la multitud está admirada de su enseñanza y entonces ellos también le cogieron envidia. ¿Por qué? Porque veían de que la multitud lo seguía. La multitud lo seguía y él no hablaba para que la multitud lo siguiera, él lo que hablaba la verdad, él lo que decía, lo que sentía. Mira lo que dice el libro de Mateos capítulo 7, versículo 28. Cuando Jesús terminó estas palabras, la multitud se admiraba de su enseñanza, la multitud se admiraba de la enseñanza de Jesús. Jesús hablaba por su papá. Jesús decía las cosas que tenía que decir y muchas personas les gusta eso. Mira, una de las cosas no que tiene la palabra de Dios, una de las cosas que tiene la palabra de la palabra te puede endurecer el corazón o te lo puede ablandar, te lo puede poner como una gelatina, te lo puede ablandar. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuándo es que el corazón se te endurece a ti? Cuando el corazón se te endurece a ti, cuando la palabra no entra firmemente, cuando la palabra usted la está reprochando, cuando usted está pensando de que lo que está escuchando, que es la palabra de Dios, es incorrecto, cuando usted quiere hacer las cosas a su manera, cuando usted no quiere escuchar lo que está diciendo la palabra y la quiere hacer de acuerdo a su forma, a sus tradiciones y a las cosas que le han enseñado. Es cuando se le endurece el corazón. Pero cuando usted acepta las cosas, las palabras que dice la Biblia, las cosas que uno tiene que cambiar, porque todos nosotros tenemos que cambiar, todos nosotros tenemos que seguir lo que dice la Biblia. Entonces, si no seguimos lo que dice la Biblia, ¿para qué vamos a estar haciendo las cosas de Dios y por Dios? ¿Por qué y para qué? ¿Por qué y para qué? Lo que tenemos es que tratar la manera de comprender lo que la Biblia está diciendo y lo que la Biblia nos está enseñando y hacer las cosas como la Biblia dice, como nos lo debemos hacer. Luego hice una cosa, no, el ejemplo mío, no sé quién es el ejemplo mío. El ejemplo mío es Jesús. Jesús, el que se murió por mí y por todos nosotros. Ese es el ejemplo mío, ese es el que yo sigo y siempre seguiré y lo voy a seguir siguiendo hasta que Él venga por mí. Yo no voy a seguir a los hombres, yo no voy a seguir a lo que dicen los hombres, yo voy a seguir la palabra de Dios. Y así es como debemos hacer todos. Y si todos nosotros siguiéramos la palabra de Dios, si todos nosotros hiciéramos las cosas como dice la Biblia, qué bonito sería, qué cosas más bonitas nosotros pudiéramos estar compartiendo entre nosotros mismos y compartiendo con las personas que no conocen a Dios. Pero si estamos tratando la manera de poner nuestras mentes y nuestras cosas en la palabra de Dios, lo que vamos siempre es a traer división y siempre vamos a tener problemas en nuestras iglesias. Bueno, yo voy a terminar ya esta clasecita y espero de que hayamos aprendido un poquito algo acerca de lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos y nos vamos a ver el miércoles que vamos a comenzar en el libro de Mateo no, este mismo libro de Marcos y vamos a comenzar en el versículo 20 hasta el 33 creo que es, ¿ok? Así que ahí nos vemos, que tengan buen día y va a llover aquí en estos días, ¿ok? Así que ahí nos vemos, bye.
Bye. Sigue, nos vemos ya. Ay, por aquí está bien.